Antes de la renuncia de la maestra Tatiana Cloutier a la Secretaría de Economía, fue atacada duramente en una convención por el doctor Alfredo Jalife. Veamos qué fue lo que señaló el doctor en esa convención. De todo el TEMEC, y por eso me voy al TEMEC. Entonces ya si me da el entrevistador 5 minutos más, pues le comento. Resulta que la secretaria de Economía de México, que no es economista, bueno, eso suele suceder, ¿no? Y que trae agenda antimexicana, lo digo con responsabilidad, traía la agenda del fracking para el noreste, en Nuevo León, y traía la agenda del fracking en Coahuila. Y si lo tengo que decir de manera muy velada, les voy a decir por qué. Porque tenemos una visita al sitio de ese depósito, el mayor del mundo, que yo le llamé la peregrinación mexicana o soberanista del litio, a un lugar que se llama Bacadehuachi, ¿no? ¿Estoy bien pronunciado, Ramón? Bacadehuachi, creo que se pronuncia. Que hoy lo gobierna el PT. Lo gobierna el PT, Eso es importante entender. En Sonora. Ahí lo gobierna el PT. Pero a veces a los del PT se les olvida, no sé por qué. Aquí estamos para recordárselo. Entonces, yo no me quiero meter en problemas con el gobernador, porque el gobernador hizo parte de un proyecto que yo estuve en contra. Por eso me quiero poner más del lado de la Secretaría de Economía, donde abiertamente le estaban regalando el litio de México a una empresa que se llama Albright Stonebridge, en asociación con Banca Rothschild, ¿se han oído hablar de ellos? Con Banca Rothschild y con George Soros. Googleen, yo lo escribí en Sputnik. Bueno, ya saben, los globalistas se me echaron a la yugular y al plexo solar. Bueno, y ahí demuestro, a ver, la anterior embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, iba a ser... Pues ahí vemos que todo el profesor o el maestro, el doctor Alfredo Jalife, pues señala que Tatiana Cloutier pues traía unos intereses en contra de la nación, que al parecer estaba apoyando a empresas extranjeras, y pues se desata toda una polémica, porque más adelante vamos a ver que también señalan a Alfonso Romo de este mismo tipo de cuestiones, que apoyaban a empresas extranjeras, y que por eso sale la maestra Tatiana Cloutier. Pero la maestra ya le respondió a Alfredo Jalife y le dice: exhibe a Tatiana Cloutier Alfredo Jalife, misógino, machista, oportunista, utiliza redes para violentarnos. Eso es lo que le dice la maestra Tatiana Cloutier a el doctor Alfredo Jalife. Pero pues tenemos que entender a lo mejor a Tatiana Cloutier, pues, que hizo un buen papel, un buen trabajo en la Secretaría de Economía. Sin embargo, pues a lo mejor no coincide con algunas políticas de la Cuarta Transformación, porque pues ella realmente se desarrolló, vivió y se formó con una familia que pertenece a la derecha. Entonces, aunque sea ella patriota, pues a lo mejor ella tiene otra visión y le cuesta trabajo ver el nacionalismo y que el presidente tiene, y la Cuarta Transformación, otra visión, y que son más rígidos en las cuestiones políticas, porque lo que le interesa a México es recuperar la soberanía tanto energética como alimentaria. Entonces vemos aquí que ya en esto Alfredo Romo pues al parecer tiene mucho que ver, porque miren lo que dicen: la pelea de López Obrador con Romo por Vulcan Materiales, una de las claves en la salida de Cloutier. López Obrador reveló las tensiones en torno a esta empresa que involucraban a la secretaria y el rol de Alfonso Romo en contra del Tren Maya.
Tatiana Cloutier se despidió del gobierno con un mensaje personal y emocional desde Palacio Nacional, que el mandatario respondió con agradecimiento y aplausos, aunque llamó la atención que le negó el abrazo. Sin embargo, en la antesala de esta renuncia subyacía una tensión de meses por los señalamientos en contra de la ahora exsecretaria de Economía y el caso de la empresa Vulcan Materiales. Como López Obrador reveló en julio, Cloutier era señalada por López Obrador de haber jugado a favor de esta empresa estadounidense, contra la cual la 4T abrió un litigio con fuerte alcance mediático por la operación de la cantera Sactún en la playa del Carmen, Quintana Roo. O sea, aquí nos dicen pues que el presidente estaba, pues incluso clausuró esta empresa de Vulcan que estaba haciendo deterioros naturales en Quintana Roo, y que al parecer Cloutier estuvo detrás también de los amparos de esta empresa y también de la construcción del Tren Maya, porque Alfonso Romo se suponía que tenía, o se supone que tiene intereses en esa región, por lo cual estuvo apoyando a los activistas que supuestamente defendían la naturaleza. Y realmente pues todo esto quedó desenmascarado porque era un daño patrimonial que se le estaba haciendo al país y que realmente era absurdo lo que ellos señalaban, pues todo el deterioro o digamos la destrucción que ellos hicieron ahí, esta empresa en Quintana Roo, pues no le importó a lo mejor los vestigios mayas, no le importaba nada porque todo lo devastaron, todo lo desaparecieron, y no hubo en esa zona que era muy amplia, pues se supone que también debe de haber vestigios mayas o vestigios de las culturas prehispánicas, lo cual nunca protegieron nada, entonces era pura falsedad. Posteriormente, Tatiana Cloutier, tras su renuncia, señala lo siguiente: una jauría rodea al presidente con mentiras y no deja avanzar los proyectos. Aseguró que no se trató de una gota, sino un chorro, lo que provocó su salida. Las críticas con Nale sobre la consulta en el TECMEC. O sea, la razón que alejó a Tatiana Cloutier de Economía no quedó muy clara en la carta de renuncia que compartió ante medios el pasado jueves, pero en sus propias palabras, posteriores a este anuncio, un aspecto que influyó fue la interferencia de un grupo de personajes alrededor del presidente, al que calificó como una jauría. O sea, ella dice que hay muchas personas que están alrededor del presidente que no dejan escuchar y que no lo dejan avanzar y que traen sus propios intereses y que están pensando ahorita en la sucesión presidencial. Miren, esto señaló en una entrevista con los periodistas Tatiana Cloutier. Problema real, es probable que se desmorone en el camino la alianza porque ya trae muchos problemas y no trae resultados sobre todo, y eso le va a afectar a la democracia. Un país necesita ese contrapeso. Así lo dije al principio, sin embargo no podemos negar también otra cosa que creo que valdría la pena ponerla en la mesa: las pasiones, ¿no? ¿A qué me refiero con las pasiones o con los derechos adquiridos? En términos de pasiones y derechos adquiridos, en el proyecto del presidente, que está muy bien configurado, hay pasiones y hay derechos adquiridos, o algunos que creen que tienen derechos adquiridos, ¿no? Y también se puede desmoronar, y eso no puede dejarse de lado, dejar de observar, ¿no? ¿Qué es lo que advierte cuando dice eso, Tatiana? Más explicado. Más explicado, que es que los seres humanos somos seres humanos, que el poder es el poder, que la lucha por el poder ha sido la lucha por el poder, y si se desmoronan unos porque no se pueden poner de acuerdo, los otros se pueden desmoronar porque creen que tienen derechos adquiridos o porque la pasión también puede estar presente. Lo vimos en esta elección pasada. Sí, eso es una... Pues es lo que dice la maestra Tatiana Cloutier,
que hay al parecer personas que traen intereses y que se creen herederos pues de la Cuarta Transformación, cuando es una lucha realmente del pueblo que se adhirió al presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues muchos se declaran, antes de morenistas, se declaran obradoristas. Entonces puede ser cierto también lo que dice la maestra Tatiana Cloutier, porque también si hay una lucha de poder dentro de Morena. Incluso hay muchas personas que no pertenecían a este partido y que se han visto favorecidos con muchos cargos y que ya habían venido participando en la oposición en cargos de diputados, de senadores, de gobernadores. Entonces pues puede tener razón ahí Tatiana Cloutier, y que sí sea una lucha de poderes. Sin embargo, no debemos de perder de vista que lo que ahorita nos importa es que México transite por la autosuficiencia tanto alimentaria como energética, y que necesitamos mejores condiciones para el pueblo trabajador, para el pueblo de México. Entonces, muchos ya ven que está en riesgo el TECMEC por la salida de la maestra Tatiana Cloutier, pero miren, aquí dice Marcelo Ebrard: renuncia de Tatiana Cloutier no pone en riesgo el diálogo por TECMEC, dice el secretario de Relaciones Exteriores. Entonces vamos a ver cómo se desenvuelve en fechas pues posteriores esta situación de la maestra Tatiana Cloutier, que decide qué es lo que va a hacer con su participación política, porque ella dice que se va a echar las porras y que seguirá en la Cuarta Transformación. Veamos más adelante qué es lo que puede pasar, porque también fue una persona que pues sí hizo un trabajo valioso en la Secretaría de Relaciones Exteriores, aunque muchos dicen que fue un poco conservadora y que no entró a verdaderos problemas de fondo que pueden mejorarse en la economía del país. Por ejemplo, aquí ahora ya están señalando quiénes se ven beneficiados con la salida de la maestra Tatiana Cloutier. A lo que decía ella, que hay una jauría de personas que están alrededor del presidente Andrés Manuel López Obrador, que le están mintiendo, que no dejan escuchar, pero pues eso yo creo que también se tendría que haber sentado la maestra Tatiana a platicar con el presidente, a ver las diferencias y ver cuál es la política clara del presidente, qué es lo que quiere para el país, y ella pues realmente acatar, porque ella está bajo las órdenes del Poder Ejecutivo. Y aquí dicen, miren, Bartlett y Nale festejan la salida de Cloutier de cara a la contienda comercial con Estados Unidos. Quedan a cargo de la estrategia para defender la política energética frente a Washington, los tiempos electorales en Estados Unidos, otros conflictos. El director de la CFE, Manuel Bartlett, y la secretaria de Energía, Rocío Nale, son los grandes ganadores con la salida de Tatiana Cloutier de la Secretaría de Economía rumbo al panel de controversia de corte energético en el marco del TECMEC. La funcionaria estaba en franco desacuerdo con la línea de la negociación definida. Bartlett y Nale buscan evitar que Andrés Manuel López Obrador flexibilice su política energética para eludir la colisión con el gobierno de Joe Biden, como proponía Cloutier. Ambos tienen la idea de que los demócratas van a diferir lo más posible las sanciones contra México a la espera de que AMLO colabore en materia de migración y frontera. Están convencidos de que para la Casa Blanca la frontera es una fibra más sensible que los reclamos de los empresarios. Bajo ese encuadre no tiene demasiado sentido cambiar, ni aunque el riesgo sean las sanciones por hasta $30,000 millones. Pues entonces dicen que ellos que veían que la maestra Tatiana Cloutier pues no comulgaba realmente con las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que ella deseaba una política más flexible, a lo que Tatiana Cloutier y Manuel Bartlett pues están en contra. Digo, creo que pues a todos nos conviene el nacionalismo, nos conviene que apoyen a nuestro país, y pues yo estoy de acuerdo en que no se debe flexibilizar. Estoy de acuerdo con Ali y con Bartlett, no se debe flexibilizar y se debe de hacer lo que más convenga a nuestro país para la autosuficiencia y el nacionalismo. Pero entonces dicen que Romo recibió un revés con el nombramiento de una persona ajena, ya que él quería que fuera nombrada otra persona en lugar de Tatiana Cloutier para él
conservar el control de la Secretaría de Economía. Sin embargo, el presidente de la República designó a Raquel Buenrostro, y dice aquí: revés para Romo, López Obrador designó a Buenrostro como nueva titular de Economía. ¿Y por qué nombró a Raquel Buenrostro? Pues por sus buenas cuentas, sus buenas cuentas que rindió en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Incluso se le atribuye que es la secretaria de Hacienda que ha logrado más tributación en la historia del país, y que hizo pagar a los empresarios que no pagaban impuestos, los cuales estaban realmente recibiendo beneficios que no eran acordes a los principios, digamos, tributarios, porque ahora resulta que el que más ganaba era el que menos contribuía, cuando esto debe ser progresivo, y el que más gane es el que debe más contribuir. Entonces esta secretaria pues revirtió, en unidad con el presidente, acatando los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, revirtieron esa tendencia e hicieron pagar a los empresarios que no pagaban impuestos. Entonces dice aquí: el desembarco de Buenrostro inquieta a empresarios por su cercanía con los puros de la 4T. Ya dice que los empresarios de México y extranjeros pues están nerviosos. ¿Por qué? Porque ya vieron que Raquel Buenrostro es dura, y que realmente ella aplica la ley y quiere que se cumpla, que los principios tributarios se cumplan, y que no nada más sea una farsa, que no digan que México no avanza, que porque el más pobre es el que no contribuye, cuando ellos eran beneficiados, incluso rescatados continuamente por el pueblo de México, los machuchones del país. Y veamos qué es lo que dice Citlali. Vamos a ver que esta es la secretaria del partido, pues como muestra de lo que piensan en el partido Morena y que apoyan la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice la secretaria: Raquel Buenrostro es una de las funcionarias más eficientes del gobierno de México. En la Oficialía Mayor implementó una gran estrategia de austeridad, y en el SAT recaudó miles de millones en beneficio del pueblo. Enhorabuena por su nombramiento como titular de la Secretaría de Economía. Pues vemos que eso es bueno, y creo que al pueblo de México nos conviene realmente. Veamos qué fue lo que dijo el presidente de la República. La decisión de nombrar a Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, quien ahora se desempeña como directora del SAT, que ha tenido muy buen trabajo, porque no ha disminuido la recaudación. Yo creo que lo que cuentan son los hechos, y es una servidora pública ejemplar. Le tenemos toda la confianza, y ella va a ser la próxima secretaria de Economía. Pues ahí está, a ver si le suena a toda la derecha y si le suena a todos los que están en contra de pagar los impuestos, a los que quieren seguirse beneficiando de México. Creo que fue un gran nombramiento, y tenemos que esperar cosas buenas, porque miren, Raquel Buenrostro se dio, ahora que fue secretaria de la Secretaría de Hacienda, pues se dio cuenta de muchas cosas, de cómo estaban manejando anteriormente los neoliberales, digamos, lo fiscal de nuestro país, cómo le daban grandes facilidades a los gobiernos o a las empresas transnacionales y nacionales, como les decía, incluso rescatándolos y apoyándolos, lo que no se hace con el pueblo de México. Veamos de lo que se dio cuenta Raquel Buenrostro, y que podemos esperar como secretaria de Economía, que México siga por el buen camino y podamos lograr el gran milagro mexicano, y podamos ser autosuficientes, y que nadie venga a explotar, nadie venga a burlarse de los mexicanos. Veamos qué fue lo que dijo en esta entrevista con los moneros Raquel Buenrostro. Pues yo creo que hubo varias, aparte de regalarles, yo creo que muchos negocios, pero sí, sí no pagaban impuestos. O sea, sí era impresionante, porque el ICR que pagan los grandes contribuyentes es del efectivo, digamos, nada más impuestos sobre sus ingresos, es del 2.4.
En cambio, un asalariado, digo, pues yo toda la vida he sido asalariada, pues a nosotros nos descuentan el 30% del ICR, entre el 30 y el 35%. Y ellos pagan el efectivo el 2.4%. Pues claro que no está muy justo eso. No, y hay unas empresas que incluso tienen algunos beneficios fiscales que pagan impuestos, pero les damos devoluciones, que son legales, pero con las devoluciones terminamos hasta nosotros con saldos negativos. Órale. Por ejemplo, la industria automotriz le revolvemos al año, o sea, de lo que nos paga de impuestos y lo que nosotros le devolvemos, el neto es 150,000 millones en contra del fisco. Ah, caray. Por cómo está la ley. Porque como son exportadoras, se les dieron beneficios fiscales que en principio nada más iban a ser temporales, mientras para que se vinieran, invirtieran, recuperaran su inversión y se pudieran establecer en México porque iban a dar supuestamente empleos. Y bueno, sí los dan, y ya después ya iban a pagar impuestos normales, pero esa normalidad nunca llegó. Entonces les devolvemos al año, son como a 7 empresas, 150,000 millones de pesos netos. Bueno, pero eso sí implicaría un cambio en la legislación. Ese lo estamos viendo, incluso en algún momento el presidente lo mencionó en la mañanera, dijo que iba a revisar la tasa cero, porque también esto tiene que ver con ahorita con las revisiones que están viendo a los tratados internacionales. Entonces ahorita estamos viendo la valoración de quitarla o no quitarla, porque sí es un abuso. Dicen las automotrices, dicen, pero es que te doy empleos. Digo, pero es que a mí me sale más barato tener como gobierno un programa que diga becas a los trabajadores automotrices. Digo, les damos el mismo sueldo a todos sus empleados y a ustedes también como ejecutivos, y nos cuesta menos de 150,000 millones de pesos. Claro. O sea, nos sale más barato que no trabajen y mandarles el sueldo a su casa. El problema es que ellos se quedan sin el negocio. Entonces, como que sí se quedaron así sacados de onda. Entonces, ahorita... Y ahorita lo que estamos haciendo es revisando lo que le llamamos acuerdos bilaterales o multilaterales con otros países para... Pues ahí está lo que reveló la nueva secretaria de Economía en este programa, El Chamuco. Entonces vemos cómo siempre los gobiernos anteriores neoliberales entregaron todo al país, incluso ellos nos mentían y decían que iban a darle preferencias o le iban a dar exenciones a los empresas transnacionales porque vinieran a invertir y a dar trabajo, lo cual están saqueando a la nación, y eso no se puede permitir. Como dice la secretaria, nos sale más barato hacer programas donde se les apoya a los trabajadores, y yo creo que ese es el camino que va a seguir la cuarta transformación. Lo que sigue es apoyar a la clase trabajadora y darles becas, pero quitarles todos estos beneficios indebidos que estaban en contra incluso de los principios fiscales, en contra de los principios digamos normativos de la tributación de todo el mundo. ¿Cómo es posible que se les regrese el dinero y se mantenga un pueblo pobre, y aún así, miren, contaminan el agua, contaminan el aire, contaminan el suelo y no lo regeneran? O sea, entonces por todos lados perdemos. Pues, queridos amigos, quedan ustedes bien informados. Suscríbase, regáleme su like y nos vemos hasta la próxima.